Continuemos, entonces ya hablamos del dinero como ejemplo. Ahora vamos a hablar de otra pregunta. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hablar de la felicidad. La pregunta hoy para nosotros es, ¿qué nos hace feliz? Venga chicos, ¿qué les hace feliz? Uy, ¿qué me hace feliz a mí, amigos? Pues la verdad, la felicidad es un concepto que he cambiado, que casi que ni siquiera busco la felicidad. Lo que yo busco es la paz. Y, ni si- y la busco internamente. O sea, sinceramente la busco internamente y son tantos conceptos los que me han ayudado a llegar a una paz interna, que se han sumado tantos. O sea, es una mezcla de budismo, hinduismo, cristianismo. O sea, es una mezcla de tener fe. A mí lo que me da paz es saber que todo tiene una razón. Todo tiene una razón, a todo se le aprende, que las casualidades no existen, en que tienes fe en la bondad, en la naturaleza bondadosa, amorosa del mundo y por lo tanto de Dios. Si el mundo es un caos es porque eso también me demuestra que es como lo que les decía de Argentina, ¿no? De la selección argentina. Yo sé que se unen y que se quieren mucho con nada más con Juan la albiceleste y todo esto, ¿no? Lo cual pues es lamentable, vamos a llamarlo así, que solamente ahí se unan, ¿no? Pero su unión es tan pura que me da esperanza, que me da esperanza, me recuerda que el humano es bueno y que cuando llegue el momento nos vamos a unir para hacer de este un mundo mejor en común, ¿no? Entonces, em, yo no, lo que busco ni siquiera es la felicidad porque pues de cierta forma, adquirir la felicidad mientras tengamos un cuerpo terrenal sujeto a los sufrimientos es básicamente imposible. Es solo pasajero, es de momentos, los cuales son geniales, pero llegan solos, sin que los busques en cuando menos te los esperas, ¿no? Por eso yo lo que busco es un estado de paz, de armonía. Y eso me lo ha dado el simple hecho de saber que todo es cambio, nada permanece, que hay que tener fe en Dios, y entonces cuando uno deja de tener expectativas ante los resultados de sus acciones, estás bien con lo que ocurra, de verdad, estás bien con lo que ocurra, con lo que te aviente la vida. Eso es lo que a mí me hace feliz, si quieren, la paz. Así que, bueno, déjenme en los comentarios ustedes qué les hace feliz o cuál es su concepto de la paz. Falta, faltan 39 minutos de clase, amigos, y llevamos 1 hora y 15 de video. Pues bueno, vamos a seguirle. O sea, yo tengo energía. Lo que me da cosa es subir esto a YouTube, la clase del profesor Yang y así, pero bueno, literal, como les acabo de decir, hay que hacer lo que el corazón dice y ya, que sea lo que Dios quiera, venga. ¿Por qué vivir una vida feliz? ¿Qué los hace felices? Bueno, obviamente el dinero, ¿no? Si tú tienes mucho dinero, pues eso te va a hacer muy feliz, ¿no? ¿Qué más? Exactamente, poder. Perfecto, poder. Poder, libertad. ¿Perdón? Sí, libertad, de acuerdo, libertad. Entonces, relaciones, por supuesto, relaciones, buenos Libertad. amigos, muchos amigos, ¿no? Relaciones amorosas, claro que sí, amor, por supuesto. Videojuegos, supongo. Vacaciones, muchas cosas, ¿no? Lo que van a descubrir de esta lista es lo siguiente. Ustedes están pensando en felicidad individual. Y material, diría yo. Y esto de hecho es único en la historia de la humanidad. Si nosotros nos vamos atrás hace, digamos, 500 años y le preguntas a la gente qué es lo que te hace feliz, ellos te responderían otra cosa, te dirían más bien algo como la felicidad colectiva de todos. En otras palabras, si tu comunidad no era feliz, tú tampoco podías ser feliz. Entonces, esta idea del individuo es nueva en la historia de la humanidad. Antes todos entendíamos que para poder vivir una vida feliz necesitabas cuidar a tu familia, necesitabas cuidar a tu comunidad.
ya sea por ellos, ya sea por nosotros, pero siempre así se pensó que la felicidad significaba ayudar a los demás. Así es, amigos, y eso tiene mucho que ver con las enseñanzas de Jesús, que bueno, a mí me gusta mucho la filosofía de San Francisco de Asís, y que es la filosofía de Jesús, era su maestro, pero, o sea, es bien sabido que en el dar está el recibir, ¿no? En cuidar a los demás, en dar a los demás. Yo por eso, yo siento que mi primer acercamiento a la vida, a Dios humano, como humano, fue tener tantos animales, tantos perros, tantos gatos. Cuidar de otros es muy placentero. Ahora que pasó lo del gato de mi hermana, me encanta cuidar al gatito. O sea, me encanta usar de mi tiempo. ¿Qué estaría haciendo ese tiempo? ¿Jugando más retas de fútbol, de juegos en línea? O sea, entre más des, mejor. Ser generoso con los demás. Ser generoso con los demás. Por ejemplo, digamos que, no sé, digamos que yo me voy por ahí a andar caminando, ¿no? Y me encuentro mucho oro. Entonces yo regreso y ¿qué es lo primero que hago con ese oro? ¿Saben, chicos? En el pasado, vamos a hablar como si esto fuera el pasado. Sí, claro, muy buena. Cavar un hoyo y meterlo adentro, ¿no? Porque queremos dárselo a nuestros hijos. Esa es la mentalidad moderna, pero ¿qué se hacía antes? Y de hecho, así fue siempre en todas las sociedades. Si algún día yo me hiciera rico, ¿qué es lo primero que haría? ¿Perdón? No, no, mira, a ver. Lo que aprenderemos es esto. Pero lo primero, lo que antes hacía la gente era organizar un gran banquete para todos. Gastaban todo el dinero en un gran banquete, porque lo que importaba en realidad era tu reputación dentro de la comunidad, lo que importaba era tu generosidad. Si te hacías rico un día, te asegurabas de que todos en la comunidad se beneficiaran de tu riqueza. Normalmente se organizaba un gran banquete. Y adivinen qué, chicos, esto es cierto en China durante la mayor parte de la historia china. Si tú vienes de un pueblo chino, luego vienes a Pekín, abres un restaurante, ganas mucho dinero, cuando vas a tu pueblo, ¿qué es lo primero que haces? Venga, chicos, organizan un gran banquete para todos. Esto está arraigado en nosotros. Pero como dices, hoy en día creemos que si tienes mucho dinero, lo guardas bajo tierra o en el banco. Pero en aquel entonces, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, simplemente lo gastábamos todo en un gran banquete. Queríamos que todos compartieran la felicidad y eso es lo que a nosotros nos hacía feliz. ¿Alguna pregunta? ¿Sí acá? Profesor, usted mencionó que la reputación era fundamental, ¿no? Porque influía en nuestra felicidad individual y en la comunidad, porque después de que te haces rico, pues te preocupas por todos, pero sí, mira, a ver, lo que estás preguntando es que si se trata de reputación individual, de nuevo, chicos, esto es complejo, pero antes el concepto del individuo no existía. Qué duro es entender eso, la verdad. Y no digo que yo ya lo haya totalmente entendido, pero sí está complicado porque pues ahorita todos estamos alienados, separados del todo, ¿no? ¿Qué tengo que ver yo con mi vecino, con la vecina de enfrente, con la de la izquierda? Cada quien hace... A mí ¿saben dónde se ve mucho eso? En los gimnasios. Antes, cuando tú tenías la suerte de ir a un gimnasio porque, no sé, te enfermaste o algo y tenías un día extra y ya te sentías bien y ya no ibas a la escuela y te ibas al gym y vacío, todo vacío. Ahorita hay gente en el gimnasio a cualquier hora. ¿Por qué? Porque ya nuestros horarios están hechos tan un desmadre o tan un relajo, perdón, que ahora sí que hay para todo, ¿no? Entonces, antes todos los señores de 40 años entendían, ¿no? Todos trabajaban de traje, no sé, un trabajo corporativo, por así decirlo, no sé si no que sea mejor, pero antes nos hemos ido fragmentando cada vez más y eso es lo que quiero decir con cómo somos ya cada vez más individuos alienados, ¿no?
Simplemente lo creamos. La idea de que yo soy una persona independiente de mi familia, independiente de mi comunidad, independiente del mundo que me rodea, no tiene ningún sentido. ¿Cuál era el peor castigo que te podían infligir en el pasado? Digamos que peleamos y te mato. Exactamente, me desterraban, exilio, no muerte. Hoy, si yo te mato, la policía viene, me atrapa y me matan. Pero antes no hacíamos eso, porque lo peor que podíamos hacer era exiliarte, decir que ya no eres parte de nosotros. ¿Sí entiendes? Así que el concepto del individuo no existía. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, continuemos. Muy bien, ahora yo les voy a presentar dos interpretaciones del mundo distintas y ustedes me van a decir cuál interpretación es la correcta. La primera interpretación es que nosotros los humanos no tenemos libre albedrío, no tenemos control porque hay dioses poderosos por allá afuera, ¿no? Y hay estos dioses poderosos como Apolo, Dionisio, también. Esto se pone bueno porque obviamente todos caen en la trampa en cuanto... Uno básicamente es la explicación materialista científica y el otro es pues dioses y esas cosas, ¿no? El problema es que estos dioses están siendo controlados por otros dioses que son más poderosos. Por ejemplo, el dios del destino, el dios de la fortuna. Y luego tenemos a estos dioses todavía más antiguos que controlan la estructura del universo. Por ejemplo, el dios de la furia, el dios del orgullo. Entonces tú no tienes control individual porque siempre hay un dios molestándote, ¿no? Tal vez te hagas rico, pero luego el dios del orgullo te va a ver y va a decir, no, 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 necesito enseñarle a este tonto una lección. Entonces viene el dios, se mete en mí y me hace demasiado arrogante y entonces arruino todo. Entonces siempre estamos siendo controlados por estas fuerzas más allá de nuestro entendimiento, nuestra comprensión. Esa es la primera forma de ver el mundo, esa primera interpretación. El segundo que quiero analizar ahora, la segunda interpretación es que somos sinapsis, que es lo que les decía hace rato, amigos, que si uno medita y lee y así, empiezas a entender lo ridículo que es esto. Porque aparte, como que no te lo dicen, o sea, la ciencia ni nadie es como te diga, estos somos sinapsis y por eso vives, pero como que todo te lo dejan ahí para que tú lo interpretes mal, como sea, pero mal. em, y por lo tanto vayas por el mundo navegando con información que no te es muy útil. Y miren, antes de continuar, quiero enseñarles rapidísimo esto, porque me vino a la mente por algo que dijo el profesor Yang de, del dinero, ¿no? De lo que se hacía con el dinero, ¿no? Lo encontré hace rato, me salió por ahí en Face. La mente material carnal considera y valora el dinero como tesoro. Si uno está perdido en el materialismo, piensas que el dinero es Dios, que es un tesoro, que hay que tenerlo bien adentro en tu corazón, en vez de a Dios. Por eso lo acaparas con una mente material o carnal. Lo acumulas y lo retienes. Pocos saben que el dinero es como agua, debe fluir como agua, no debe nunca estancarse o se pudrirá. Que decía el profesor Yang de cómo antes, si tenías dinero, si tenías riqueza de sobra, hacías un gran banquete, ¿no? Para compartirlo, para que fluya. Va y viene, sube y baja, se mueve como la marea o el viento. ¿Quién puede retener el viento? El viento lo envuelve todo. ¿Quién puede detener la marea? ¿No es más bien imposible intentarlo? Creo que quiere decir. ¿No es más fácil simplemente navegarlo? ¿Mm? El dinero es el espíritu. Vamos. O tú sirves al dinero o él te sirve a ti. No puedes tener dos amos, dice Jesús. O tienes el dinero en tu corazón y todo lo haces por dinero, o al revés, que el dinero te sea útil a ti para lo que tú quieras llevar a cabo en tu misión de vida, pero no al revés. La verdadera autoridad espiritual se evidencia no solo en no solo en la unción para sanar y desatar las almas de las ataduras espirituales demoníacas, el materialismo, sino también en la abundancia de la sustancia, la provisión perpetua de Dios. Bueno, muy religioso, pero estamos entendiendo el punto que es distribuir el dinero, no acaparar, no amar el dinero, ¿no?
En la multiplicación de frutos y de los bienes. Por eso Satanás ama la pobreza y es su cadena favorita para atar las vías del pueblo de Dios, que no se siente digno de la riqueza que le pertenece por herencia. Así es, pobreza artificial, ¿no? Vivimos en, en un mundo, como que nos dice el profesor Yang, que la élite nos hace pensar, los poderosos nos hacen pensar que hay escasez y todo eso. Pues aquí está. Satanás ama la pobreza y es su cadena favorita para atar la vida de la gente, ¿no? Aman la pobreza porque la confundieron con humildad cuando solo es miseria y escasez disfrazada de mucha espiritualidad. Es lo que les decía el otro día. ¿Por qué tendría yo que andar aquí siendo un hippie apestoso para poder, perdón, hippies apestosos? ¿Por qué tendría que verme como un hippie para poder hablarles de espiritualidad o de hinduismo? ¿Por qué tendría que verme como un hinduista? No, amigos. Todo eso se vuelve hasta atadura espiritual. Y vean el... Miren, miren, miren. Dígame si esta no es la representación pura del mundo en el que vivimos hoy por hoy. No necesitas, necesitas aprender a retenerlo, ¿no? Mi futuro. Tu futuro se define y tu presente también, por supuesto, por la cantidad de dinero que tengas ahí guardada. Bueno, pues nada más quería hacer esa pausita para que veamos cómo es una mentalidad pues dañina y hay muchas formas de explicarlo. Que generan memorias, ¿de acuerdo? Entonces simplemente somos memorias. Nuestro entendimiento del mundo viene de nuestra experiencia, que es controlada por la sinapsis. Las sinapsis vienen de la combinación del ADN y de nuestro ambiente. Nuestros genes y nuestra interacción con el ambiente, nuestras experiencias. Y lo que esto significa es que ahora podemos tener el control sobre nuestro propio destino. Si estás enojado es porque alguna experiencia o podemos decir algunos genes te hicieron enojarte. Y entonces esta ira se refuerza en tus recuerdos. Por lo tanto, si haces la terapia adecuada, si reflexionas adecuadamente, si haces algunos ejercicios, puedes controlar mejor tu ira y por lo tanto puedes ahora ya controlar tu destino. Así es, si controlas la materia, si tomas clonazepam, lorazepam, si hablas con un psicólogo que te diga lo que hay que hacer, listo, solucionado, ya no necesitas más. Si tomas esas medicinas, si te vas a un manicomio, qué sé yo, si ves X cantidad de videos de esta cosa u otra, tu vida y tu destino está solucionado. Entonces, en la primera cosmovisión existen muchos dioses, son malvados y actúan al azar y no tenemos ningún control sobre nuestro destino. Solo podemos esperar tener suerte en la vida y así no enfadar a los dioses. En la segunda cosmovisión, somos solo un conjunto de nuestros recuerdos y solo somos sinapsis. Por lo tanto, podemos manipular los recuerdos y la sinapsis de una forma adecuada y si lo hacemos, podemos ser libres de todos los problemas. Podemos ser libres de la ira, podemos ser libres de la depresión, podemos ser libres de la miseria. Muy bien. ¿Cuál Ahora les voy a escoges? preguntar lo siguiente. ¿Qué visión del mundo refleja con mayor precisión la realidad? Obviamente la segunda, ¿no? Obviamente. Porque esto aquí es neurociencia. Digo, la neuroscience, por supuesto. Digo, claro, él lo presentó de una forma para que todos escogieran la segunda, ¿no? Puso de una forma terrible la uno y de una forma genial la 2, pero bueno, es parte de llevar su clase, ¿no? Ciencia o psicología, ¿no? O psiquiatría. Esto es lo que nos han enseñado en la escuela. Esto es lo que todos ustedes creen. Nuestra sociedad entera está estructurada en torno a esta idea. Y lo que vas a aprender en esta clase es que es completamente errónea. Es la primera, la que es el reflejo más preciso de la realidad. La primera te da más información, te da una evaluación más precisa de cómo funciona el mundo de verdad. Ahora déjenme hacerles otra pregunta. Si la primera cosmovisión, y a esto de hecho le llamamos el politeísmo, y el politeísmo durante la mayor parte de la historia de la humanidad fue la religión dominante. Ahora vivimos en un mundo donde la religión es la ciencia. La ciencia es Jejejeje. básicamente la religión. Así es.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué hicimos esta transición? Fíjense, yo recuerdo, miren, les voy a platicar, insisto, necesito parar el video seguido, no puedo dejarlo correr, pero pues es que se me ocurren cosas, me sale natural. Em, es que no quiero ni hablar a esa persona porque acabó muy mal. Pero bueno, yo antes iba a clases de CrossFit y en el CrossFit había un coach. Este coach se notaba que tenía muchos problemas. Un día, literal, enfrente, mientras estaba la clase, llegó una grúa y se llevó su coche. Porque lo tenía empeñado y te ponen un GPS y si no pagas, pues llegan y se llevan tu coche, ¿no? Entonces a los pocos días el vato nunca cancelaba clases y la canceló la clase de ese día. Ya después nos dijo que le dio algo, como se le paralizó el labio, no sé qué tanto, ¿no? Literal le dio un ataque de pánico, en pocas palabras, en términos modernos, le dio un ataque de pánico, ¿no? Y pues ya saben, es el típica persona, religión, que tiene por religión a la ciencia, al dinero, y curiosamente no lo tiene o no mucho. Em, y cuando se enfermó de esto, esta crisis que tuvo, ya sabe, no, si el doctor me dijo esto y el otro, yo confío en la ciencia. Yo recuerdo perfectamente de él diciendo, yo confío en la ciencia. Y, pues la verdad, amigos, es que confiar ciegamente, dogmáticamente en lo que sea es perjudicial. Y más si es en algo materialista. Y vivimos hoy por hoy en un mundo donde eres tonto si crees en Dios, pero eres muy inteligente si crees ciegamente en la ciencia. Díganme si no vivimos ya totalmente en la inversión de las cosas, ¿no? Como les digo, yo les puedo demostrar a ustedes que un Dios personal existe y por lo tanto puedo tener el derecho de criticarles sus creencias. No puedo, no puedo demostrárselos. Cada quien tiene que demostrar y encontrar su propio camino, su propia luz, su propio Dios interno, si quieren. Pero ya lo transformamos, la sociedad ya lo transformó y es como, ok, cada quien si cree en Dios o no, pero hay una verdad, ¿eh? Y eso es que la ciencia lo prueba todo. En- O sea, se dan cuenta de lo ilógico. Pero bueno, continuemos, amigos. Ya mero vamos a acabar. Falta media hora. ¿Cuál es el beneficio? Si eres una persona poderosa, ¿por qué preferirías la segunda en lugar de la primera? ¿Por qué? ¿Qué beneficios tiene para las personas poderosas? ¿Qué quiere el poder? ¿Qué quiere el poder? ¿Por qué quieren creer que es la segunda la mejor y no la primera? Sí, miren, de acuerdo. Entonces, la idea de la responsabilidad individual, ¿no? Entonces, hay más control. Es más fácil controlar a la gente dentro de este sistema. Ese es el primer beneficio. ¿Cuál es el segundo beneficio? El segundo beneficio es que trabajarás más duro. Ujú. Porque en el primer sistema simplemente piensas, ¿sabes qué? No necesito ganar mucho dinero porque si gano mucho dinero, entonces los dioses me van a castigar y me harán sentir, digamos, demasiado arrogante, ¿no? Así que simplemente voy a disfrutar de la vida y tomármelo con calma. Entonces, O voy a vivir en el campo con mis vaquitas y gallinas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Para qué? ¿Cuál es la prisa? Ah, pero te lavan todo el cerebro para que, perdón, para que quieras consumir, meterte todo lo que te venden, todo lo que te condicionan, todas las sombras que te proyectan en la pared. en el segundo sistema es como, no, no, tengo el control de mi propia vida, así que necesito trabajar duro. Y Ujú. de nuevo, el objetivo principal del sistema es que trabajes lo más duro posible, porque cuando trabajas duro eso genera riqueza real para los poderosos. El dinero no hace nada. El dinero solo te incentiva a trabajar duro. Así que esto existe para que trabajes más duro. Y hay otro beneficio más. Bueno, hay más, pero ¿cuál es otro beneficio? Muy bien, otro beneficio es este, la impotencia.
te deja impotente. ¿Por qué? No dejas de dar vueltas por eso. Este sistema está diseñado para dejarte absolutamente impotente. ¿Por qué? Porque todo está controlado por dioses. No, 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 no. ¿Se dan No, cuenta? De nuevo, de nuevo, de nuevo. el otro. Así es como están lavados del cerebro. Ustedes creen que el uno es el que te hace sentir impotente, pero no, ese no es el correcto. Es el 2 el que te hace impotente. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y 2? ¿Por qué en el número 2 eres impotente? Porque estás jugando el juego que quieren los que tienen el poder. De acuerdo, muy bien. Entonces, el problema con el punto 2 es que eres incapaz de actuar colectivamente, porque crees que todo tipo de problemas son del individuo, en ti y tú, y no la sociedad. Pero en primer lugar, en este sistema del antiguo, tú eres capaz de actuar colectivamente, y la única manera de cambiar el mundo es a través de acción colectiva, ¿no? El 2 está diseñado para hacerte pensar que la fuente de todos sus problemas está dentro de ti. Así que deberías Y miren, la fuente de toda la solución sí está dentro de ti. Pero como desde que nacemos nos tapan la antena que nos conecta con nosotros mismos, pues entonces ahí está el problema, amigos. Porque no te conoces, no te escuchas, no nada, y por eso nos llenan de ruido. Entonces, como no te escuchas, no te dejas impotente, te quedas impotente ante tanta cosa, pero uno consume, 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 consume y nada lo llena. Estás llenando un hueco sin fondo. Porque el chiste no es llenarlo con cosas de fuera, es llenarlo por dentro, desde adentro, mejor dicho. ignorar lo que hacen los demás y piensan lo demás. A ti no te importa, ¿no? Y por lo tanto eres incapaz de identificarte con los demás. No eres capaz de la acción colectiva. No eres capaz de la acción colectiva y por lo tanto te sientes miserable. Y lo que vas a terminar haciendo es jugar videojuegos todo el día o ver pornografía todo el día. Y eso es lo que está pasando en la sociedad actual. Sí, profesor, pero en el punto 2 por experiencia, sabríamos que hay que escuchar a los demás, ¿no? Aconsejarlos, hay que tener en cuenta las perspectivas de los otros y, y tomarlos en cuenta, ¿no? Miren, entonces en el punto 2, ¿quién tiene la autoridad? ¿A quién se le escucha? Se le escucha a los científicos, ¿no? Así A los es. científicos, porque el sistema fue creado por científicos para engañarlos. Este sistema es como, oh, es la ciencia, por lo tanto debe ser Science, real. guys. Chicos, Science, guys. Science. ¿Qué les decía del vato este deprimido? Se lo lleva a la chingada, ataque de pánico. Pero yo confío en la ciencia. Está bien, la ciencia dice que si tomas ibuprofeno se te va a quitar el dolor de cabeza. Está bien. Pero sí, eso es pensar todavía dentro de la caja. Tú tienes que usar a la ciencia para que te sirva a ti, no tú servirle, no tú ser su esclavo. Por eso yo critico tanto luego esas cosas de que uno se obsesiona con las arrugas, con esto y el otro. Tener pensamientos ansiosos de obsesión, de apego a las cosas, eso es lo que te va a sacar más arrugas a que te expongas al sol, a que comas eso, comas el otro. Es muy sencillo, amigos. déjenme darles un consejo. Si alguna vez se sienten tristes Eso está bueno. y se sienten deprimidos, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué les han enseñado que deben hacer? Si se sienten tristes, deprimidos, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Y por una caminata? Sí, claro, una buena respuesta es caminar y todo eso, pero eso no es lo que nos han enseñado. ¿Qué nos enseñan? Decirle a un amigo, eso está muy bien, ¿no? Caminar, hacer ejercicio, descansar, hablar con un amigo sobre el problema, todo eso está muy bien, pero ¿qué te han enseñado en la escuela? Si te sientes muy, muy triste, ¿qué deberías hacer? Deberías ir a hablar con un psiquiatra, ¿no? Oye, Deberías ir a sí. hablar con un psicólogo. ¿Y qué hará él o qué hará ella? Bueno, les voy a dar un consejo, ¿no? Pueden comprobarlo por ustedes mismos, pero si te sientes triste y deprimido y sientes que tienes que hablar con un psiquiatra y lo haces, yo te aseguro que el psiquiatra lo va a empeorar mucho.
Te sentirás peor después de hablar con el psiquiatra. A ver. Y la razón es que el sistema no está diseñado para curarte de absolutamente ningún problema. El sistema está diseñado para hacerte dependiente de la autoridad. Le voy a regresar tantito, pero es todavía más evidente en Estados Unidos, amigos. Y desafortunadamente veo como cada vez es algo que se practica más en México, pero bueno, lo he dicho en este canal y en otros. eh, Uno podría pensar que Estados Unidos es lo mismo que cualquier país en el que hayas estado, pero simplemente multiplicado por 10. Es decir, más marcas, más coches, más malls, más lo que tú quieras. Y está bien, puede ser que sea cierto hasta cierto punto, pero también es más burocracia, más papeleo, más adicción. Y, y yo lo he visto con mis familiares, lo he visto, lo he vivido. O sea, la forma en la que en realidad no te curan, pero es que no te curan, te mantienen más enfermo y más enfermo. Y ojo, no es porque tu doctor se esté pensando, ¿cómo hago que esta persona regrese y me vuelva a pagar $5,000? No, pero están educados así. Ellos no lo saben, pero están educados para que no, para que las cosas no se solucionen. O sea, por ejemplo, no sé qué infección tenía mi hermana el otro día, ¿no? O ya que venía arrastrando, ¿no? Y la mandaron con un especialista de infectious disease, o sea, los términos, ¿no? Y le mandaron un antibiótico tan poderoso, pero tan poderoso, que, que le dijeron que no hiciera ejercicio, porque se podía romper un tendón, le debilita los tendones ese antibiótico, pero todo con tal de matar a la bacteria más escondida que tuviera en el cuerpo. Y mi hermano tuvo que ir con esos especialistas de infectious disease, manejar 3 horas. Finalmente, obviamente no sirvió de nada. Entonces sigue más o menos en la búsqueda, ¿no? Y muchos ejemplos de ER como Emergency Room, o sea, de que en verdad es un embrollo. Quizá no sea tan evidente en nuestros países de Latinoamérica como el sistema te hace adicto, te hace dependiente, perdón, es la palabra. Pero donde más es en el juego original se juega en Estados Unidos. Y ese es el juego que nos cae como sus rayos del sol nos llegan. Imagínense que el sol es Estados Unidos y su luz es lo que nos llega a los demás países. Es el sol, pero no es el sol, es la energía, la fuerza del sol. Y no puede ser igual a estar en el sol mismo. Entonces es difícil de entenderlo, pero de verdad es una locura cómo el sistema de verdad no te cura. Yo les puedo platicar, yo caí en depresión. Me voy a tardar, amigos, yo ya estoy decidido que esto va a ser un video de no sé cuántas horas, ¿no? Y luego voy a subir por partes esto también porque no se puede ver, o sea, para la gente que no quiera verlo todo completo, ¿no? Yo cuando vivía, a ver, yo me fui a Europa becado, yo me gané una beca de la Unión Europea, Erasmus Mundus se llama, o se llamaba esa beca, que bueno, finalmente es puro endoctrinamiento, amigos, endoctrinamiento woke y todo eso, son todas las NGOs y ese tipo de cosas que pues dan dinero para endoctrinar a la gente en la cultura moderna materialista. Ojo, me encantó, lo disfruté, lo agradezco, no estoy arrepentido, etcétera, pero las cosas como son, ¿no? Eso fue en 2015. Entonces tenía el objetivo muy claro, ¿no? Mi máster en Francia, luego en España, luego en Grecia, luego volví a Francia y luego te lo tenía claro, ¿no? Buscar trabajo. Pero una vez que busqué trabajo, que mi idea era España o Francia y no encontré ni en España ni en... Bueno, en Francia sí, hasta tuve la oferta de trabajo, pero me pagaban en ese entonces, en 2018, 1.700 euros para vivir en París y yo quería vivir con mi entonces novia, lo cual era imposible, la ley no permitía que darle una visa a un extranjero, darle visa a la esposa de un extranjero que ganara menos de 2.000 euros y en París, o sea, no alcanzaba. Y como tengo dignidad y siempre la he tenido, no lo acepté y dije, bueno, pues a ver qué me depara el destino. Terminé encontrando trabajo en Berlín, Alemania. Em, y la verdad, ahí ya empezó la debacle. O sea, yo nunca quise vivir en Berlín.
Nunca, si bien disfruté, la pasé bien, tuve mis borracheras, conocí gente, muchas experiencias de todo tipo. O sea, estuvo padre, pero en sí yo no quería estar ahí. Estaba como, me tardé como 2 años, 2 años y medio en darme cuenta de que estaba en crisis interna, porque ya no sabía qué hacer, ya no sabía qué hacer con mi vida. Estaba totalmente vacío, totalmente desprovisto de propósito, ¿no? Entonces, yo en ese entonces, pues era más o menos activista climático y vegano, ese tipo de cosas, y estaba en grupos de eso. Y ahí conocí a una psicóloga que me puso una actividad, y la actividad fue que dibujara un árbol y las manzanas, creo, del árbol tendría que ser mis cualidades, algo así, no me acuerdo exactamente ya de la actividad, pero me fue mal en la actividad. Y me dijo así de, oye, recuerden que cobro 200 pesos a ustedes que son del grupo, les cobro nada más 200 pesos por sesión. Y pues ya, le tomé la palabra y me fue muy bien con esa psicóloga. Lo digo, y les digo esto por lo que decía el profesor Yang de, ¿cómo se llama? De que los psicólogos no resuelven nada. Me fue muy bien, pero debo aclarar que ella era una psicóloga especial en el aspecto de que practicaba no sé qué método también, aparte de lo que estudió de psicología moderna. Le metía un poco como de budismo, vamos a llamarlo así, ¿no? Más o menos así, no voy a entrar mucho en detalles para no perderme mucho, pero más o menos así. Y la verdad es que esa mujer me salvó la vida. Esa mujer me encaminó hacia otras cosas. Y, y fue como esa, fue como esa asesoría, ese asesoramiento que yo necesitaba para aceptar que estaba en crisis, aceptar que me tenía que ir de Alemania. Fue una decisión difícil. Si son inmigrantes ustedes, mexicanos, latinos, sobre todo que están en Europa, de verdad no saben lo difícil que es irse de Europa, porque nos vendieron toda la vida que eso era superior, que eso era mejor, que una vez que llegaste ahí, ya llegaste al punto culminante de la existencia humana. Estás en Europa, ¿qué más quieres, no? Y el desaprender eso, el echarse para atrás, el quedar como un fracasado, no ante las demás, ante ti mismo, ante la idea que tú mismo tenías de ti, del éxito, del progreso, etcétera, es durísimo. Fue una decisión durísima. Y literalmente agarramos nuestras maletas, mi esposa y yo. Era febrero del 2021 y dijimos, o enero, y dijimos, ok, nos vamos en abril o algo así, mayo. Entonces fueron los mejores meses de mi vida, porque fueron 2 meses de decir, ya me vale madres el trabajo, me vale todo, me vale que sea una ciudad llena de drogas, cochina, llena de vagabundos, no me importa, voy a disfrutarla como sea, ¿no? Entonces fue mucho gracias a la psicóloga que encontré, pero también conozco casos de primera mano de psicólogos que son paleros, literal son paleros, solo te dicen lo que quieres oír para que estés ahí pagándoles 1,000 pesos, $50, 60, no sé. Y creo que son la mayoría, para que estés simplemente pagándoles sesiones mientras ellos están ahí escuchándote y diciéndote lo que tú quieres escuchar. Y creo que son la mayoría. Pero bueno, yo les puedo compartir mi caso. Mi psicóloga a mí me salvó la vida. Y de vez en cuando le sigo escribiendo para saludarla y desearle lo mejor, porque fue increíble. O sea, fue increíble. Pero bueno, le voy a regresar 10 segunditos, unos 20 segunditos al profesor Yang. Mucho. Te sentirás peor después de hablar con el psiquiatra. Y la razón es que el sistema no está diseñado para curarte de absolutamente ningún problema. El sistema está diseñado para hacerte dependiente de la autoridad. ¿Sabes qué? Si te sientes triste, bueno, ¿sabes qué? Sal a caminar, habla con un amigo, te sentirás mejor con el tiempo. Pero el sistema te enseña que no, no, si te sientes triste, ve con un doctor psiquiatra que te dará drogas, medicamentos. Está diseñado para que dependas en la autoridad. Sí, por acá. Quiero preguntar, profesor, en escenario uno, ¿no sería Dios también una autoridad sobre la que dependes? Esa es una gran pregunta. Dios, digamos, es la autoridad, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Muchas gracias. Entonces, yo tengo que pasar mucho tiempo explicándoles ambos sistemas y lo vamos a hacer, pero lo que es muy importante acerca del número uno es que
Los dioses en realidad son malas personas, digamos, ¿no? Los dioses en el número uno, en el sistema de politeísmo, se pelean todo el tiempo, son vengativos, están enojados, son arrogantes, pero son dioses y pueden salirse con las suyas. Y esa es la diferencia entre humanos y dioses. Todos somos lo mismo, todos nos enojamos, todos somos celosos, todos nos peleamos, pero los dioses pueden salirse con la suya, los humanos no pueden. Los dioses pueden tener arrogancia y ser arrogantes, nosotros no deberíamos. ¿Entienden? Entonces la idea de que la gente en el poder son benevolentes, que la gente en el poder son figuras de autoridad, que quieren cuidar nuestros intereses, eso es un nuevo concepto moderno. Antes se asumía que el rey es un rey. ¿Por qué? Porque está favorecido por los dioses. No porque sea una buena persona, no porque sea justo, no. Porque los dioses le cae bien por alguna razón. Pero adivinen qué, los dioses dan y los dioses quitan. Quizás hoy el rey nos Correcto. gobierne, ¿no? Pero tal vez en 5 años tenga mala suerte y lo maten los dioses. Qué lástima. Si lees mitología griega, que de hecho lo vamos a hacer en la clase, vamos a analizar la civilización griega, vamos a hablar de Edipo, de Homero, la Ilíada y la Ilíada. Odisea. Hablan de esto todo el tiempo. El destino es algo que no puedes controlar, es algo que te sucede y por lo tanto debes vivir la vida al máximo, a tus mejores posibilidades. Entonces la diferencia es Pero si uno está ocupado todo el tiempo en actividades mundanas, te quedas vacío y no puedes vivir la vida al máximo. Vivir la vida al máximo no significa drogarte al máximo a tus 20 años y luego ser un hippie máximo a los 25. No, 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 no. O sea, se trata de buscar el verdadero significado de qué es ser humano. ¿Por qué soy un ser humano y no soy un animal? ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y un animal? Los animales van ciegamente queriendo complacer sus sentidos, queriendo comer, queriendo reproducirse, queriendo dormir, queriendo pelearse, atacar. Pues nosotros deberíamos hacer un poco más que solo eso, ¿no? esta. La diferencia es que en el primer caso, en el número uno, tenemos un concepto llamado eudaimonia. Si no tienes control sobre tu destino, si mañana te pueden pasar cosas que pues acaben con tu vida, entonces vive tu vida lo mejor que puedas hoy. Aprovecha el día hoy. Sé la mejor versión de ti mismo hoy y así es como te ganas el favor de los dioses. Sí, internamente. Eso, el budismo es algo que te enseña muchísimo. Yo se los digo, meditar para mí fue también fundamental, fundamental para poder disfrutar el momento, porque si tú te pones a meditar, no es tanto que hagas meditación, hagas algo llamado meditación, más bien ponte a pensar que si tú te sientas a meditar, ¿cuántas cosas no estás dejando de hacer? Estás dejando de hacer todo. Estás dejando de hacer todo por simplemente sentarte a respirar. Y eso, ahí está el poder de la meditación. Siempre tenemos que estar haciendo algo, diciendo algo, comiendo algo. Y si meditas, es donde empiezas a bajar las revoluciones al motor, se los juro por Dios. No, no, no debes jurar por Dios, pero bueno. Entonces, eudaimonia, a lo que llamamos florecimiento. El sentido de la vida es vivirla lo mejor posible. Y por eso, adivinen qué, chicos, los antiguos, los griegos, eran superiores a nosotros. Si lees literatura griega, si lees filosofía griega, Platón, Homero, todos eran los mejores. Hoy somos un desastre. Siempre dice eso el profesor Yang. Today we suck. What we do today is crap. Y me encanta, o sea, porque no cualquiera lo dice así tan abiertamente. Y bueno, ayer, vayan a ver ese video. Ayer hablamos, nos adelantamos a Historia Secreta 16, porque estaba probando cosas también para poder empezar desde la uno. Entonces, vayan a ver ese video porque está bueno y donde se habla de la Ilíada, su verdadero significado, el valor, o sea, el verdadero valor de este tipo de poemas que se hicieron libros escritos después, en fin. ¿Por qué? Porque en lugar de eudamonía tenemos placer.
En vez de florecer como personas creativas, somos como, ¿cómo disfruto la vida hoy? ¿Cómo le hago para no sentirme triste? ¿Cómo le hago para complacer mis sentidos? ¿Qué sentido me pico hoy? ¿Dónde me pico hoy? ¿Por allá abajito? ¿O acá los ojos viendo algo, picándomelos, o sea, viendo algo agradable? ¿O picándome la lengua, comiendo algo extremadamente sabroso, una pizza, algo todo gordo? Los comerciales gringos de hamburguesas y todo lo demuestran perfectamente. Hoy vivimos para la pura complacencia de los sentidos, complacencia animal de los sentidos, sin parar, sin raciocinio, sin preguntarnos por qué, qué hacemos aquí, a dónde vamos, a dónde deberíamos ir. Excelentemente traído lo que dice el profesor Yang. Y yo no veo que anda hablando de Krishna, ¿verdad? Ni de hinduismo como yo, pero es un entendimiento humano. Me pusieron un comentario hace rato de que, de cómo, no me acuerdo exactamente, pero como algo decía de que lo importante es cómo te llega la sabiduría, no me acuerdo, pero el chiste es llegar al mismo lugar, recorriéndolo tú mismo, y da igual las herramientas que hayas usado, pero recorriendo el camino, no haciendo trampa. En el primer sistema, aunque parece que no tenemos control, que no tenemos capacidad de controlar nada, nos inspira a vivir al máximo de nuestras capacidades. En el segundo sistema pensamos, tienes control total sobre tu vida, eso te esclaviza. Muy bien. El otro día leía en un libro, voy a estar parando, el otro día leía en un libro como nos decía algo tipo que, que el problema de que no haya un señor es que los humanos se hacen señores de sí mismos. Entonces, pues te vuelves como tu propio señor, te alabas a ti mismo, entonces nada más te quieres complacer todo el tiempo, sin parar, como un niño chiquito, que los niños son hermosos, son la inocencia y por eso el corazón mayormente representada, pero también tienen ese lado no adulto que quieren, sobre todo en este mundo moderno, que quieren más dulces y que quieren más siempre sin parar. Bueno, pues nosotros como adultos no debemos imitar eso. Entonces, chicos, ahora vamos a pasar al tercer y último ejemplo. Y miren, yo sé que esto es impactante, yo sé que esto es sorprendente, pero a lo largo del semestre les voy a dar las pruebas suficientes para convencerlos de que todo esto que les digo es cierto. Solo voy por ahora a establecer la estructura. Entonces, vamos a hablar ahora de la escuela, chicos. Oh, eso está ¿Por qué bueno. tenemos escuela? ¿Por qué existe la escuela? ¿Por qué estamos en la escuela? ¿Por qué? ¿Por qué están aquí, chicos? ¿Perdón? Para aprender y enseñar, ¿no? ¿Qué más? ¿Perdón? Claro, obtener un título, por supuesto. Claro, graduarnos. ¿Qué más? Conocimiento, claro, sí. Miren amigos, voy a enseñarles algo rapidísimo. Estaba googleando, ¿cuándo se inventaron las escuelas modernas, no? Sí, el, el sistema de escuelas masivo, dense cuenta cómo ya desde ahí los términos nos dicen mucho, masivo, Modern Mass Schooling Systems, se inventaron en el siglo late, en la final del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Prusia empezó, digamos, como Estado-nación, fueron los primeros. Acuérdense que, no sé en qué video ya, pero donde el profesor Yang nos dice que el Estado-nación eh, de hecho, Prusia, Alemania, una de las más poderosas de entonces, de estos siglos, se dio cuenta de que necesitábamos crear un Estado-nación que reclutara gente para la guerra. Entonces, qué casualidad que justo por esas fechas se inventó el sistema de escuela moderno, masivo que tenemos actual. Em, Era obligatorio la educación alrededor del año 1800. En Estados Unidos, pioneer the Common School Movement en los 1830, creando, bueno, el sistema, el modelo que tenemos hoy, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Prussian Roots, o sea, el sistema actual de escuela moderna ya se creó, por supuesto, totalmente en un siglo donde ya teníamos esta idea materialista
y ya nos endoctrinaban para ver el mundo de la forma en la que la vemos hoy, o sea, en la que vemos hoy el mundo, ¿no? Esto no está separado, ¿no? Entonces ahora que ya entendemos en qué época se creó todo esto, ya puede tener más sentido escuchar por qué tenemos escuelas en la sociedad, hoy por hoy, ¿no? ¿Perdón? Darles el poder, la oportunidad de lavar el cerebro a los estudiantes. Siento que es para darle el poder a los demás de que nos laven el cerebro. Lavado de cerebro. Muy bien. Adivinen qué, chicos. La respuesta correcta es lavado de cerebro. Todo lo demás es mentira. Muy bien. En la escuela, ¿qué es lo que haces? Vas a clases, escuchas una conferencia, una clase, lees libros, ¿no? Y luego tienes que hacer un examen y tienes que escribir un trabajo, un escrito, y luego el profesor te da una calificación. Así es como aprendes, ¿no? Ahora les voy a hacer otra pregunta. A lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad, ¿cómo aprendíamos? Si querías ser médico, ¿qué hacías? La respuesta es la experiencia. Simplemente hacerlo. Ahora les voy a preguntar lo siguiente. Digamos que tienes 12 años, quieres ser doctor, hay dos caminos por delante. El primer camino es voy a ir a un hospital y voy a aprender allí durante 10 años. Alguien te va a guiar, alguien va a ser el aprendiz, tú vas a ser el aprendiz y alguien va a ser el maestro. Quizás el primer año lo único que hagas sea lavar el suelo, pero luego vas a observar al médico y luego con el tiempo el médico te va a ir diciendo cómo tratar a los pacientes, la clínica. Ese es el primer sistema. El segundo sistema es, digamos, vas a la mejor escuela del mundo. Vas a Harvard para tu licenciatura, ¿no? Luego vas a la Facultad de Medicina de Harvard, la mejor facultad de medicina del mundo. A los 30 años, ¿quién es el mejor médico? ¿El número uno o el número dos? El primero, obviamente, chicos. Porque la segunda persona fue a Harvard, fue a la Facultad de Medicina, pero nunca trabajó en un hospital. ¿Entienden? Sí, pero estudiaste 20 años y ya se te fue la vida, se te fue la energía, se te fue la motivación en eso, ¿no? Ahora déjenme hacerles otra pregunta. En el primer sistema, ¿hay que ser muy inteligente para ser buen médico? No, en realidad no. Cualquiera puede ser médico en el primer sistema. Cualquiera. Todos los seres humanos nacemos con la capacidad de aprender cualquier cosa si queremos aprenderla, ¿verdad? ¿Quieres ser ingeniero, abogado, médico? ¿Quieres ser lo que sea, un científico? Solo busca un mentor. Así era antes, sí. Solo busca a alguien que te enseñe y te garantizo que si te enseña un mentor lo vas a aprender a hacer bien. Y cualquiera puede hacerlo. Pero en lugar de eso tenemos un sistema en el que le decimos a los estudiantes, a los aprendices, tú eres inteligente y tú eres estúpido. Los estudiantes inteligentes van a buenas escuelas y buenas universidades y consiguen buenos trabajos. Los estudiantes tontos se dedican a lavar platos. Y eso no fue así, ni verdad, ni cierto durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Hoy en día es cierto, pero durante la mayor parte de la historia de la humanidad simplemente tenías que ir a buscar un maestro y así vas a aprender algo. Y ese maestro te enseñaba, lo aprendías y listo. Así que la escuela no es un lugar para, digamos, a enseñarte, no es para enseñarte, para que aprendas. Una escuela no te enseña conocimiento, no hacen eso. Una escuela es un lugar que te lava el cerebro. Ahora bien, la pregunta es, ¿en qué te lava el cerebro? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué lo harían? ¿Por qué te lavarían el cerebro? Para responder eso, les voy a contar un poco de historia. Vamos a hablar de mucha historia en esta clase, como podrán ver, pero ya les voy a hablar de las tres sociedades que introdujeron por primera vez la educación pública, gratuita y obligatoria. En el mundo, por supuesto. La primera se llama Esparta. Bueno, sí, pero de forma moderna fue Prusia, de acuerdo. Lo vimos. Esparta era esta pequeña ciudad-estado en Grecia hace unos 3 o 4 mil años.
y tenían un nuevo sistema en el que los niños desde los 5 o 6 años ya eran matriculados en una escuela. Y en esta escuela eran golpeados por niños mayores que tenían 9 o 10. Estamos hablando de Esparta. La segunda sociedad se llamaba los aztecas. Y los aztecas también proporcionaban educación obligatoria gratuita a todos sus niños. Muy bien, ¿no? Y la tercera sociedad se llama Prusia. Y de hecho, Prusia es un sistema que se usa en todo el Ya, mundo hoy. ya ahí está. Sabiendo algo de historia, ¿qué tienen en común estas tres sociedades? Esparta, aztecas y Prusia. Según yo, que eran sociedades guerreras. Y ni me acuerdo qué dicen aquí en la clase. Pero, como les digo, lo vi en otra clase. El Estado-Nación, su idea era simplemente más cadenas de Andrómeda para tener a más gente reclutada a su sistema. Y si Prusia, ahora Alemania, era de las más fuertes, fue por eso, porque reclutó mucha gente para su función del Estado-Nación. Entonces yo creo que esa es la respuesta. A ver, vamos a ver qué dice. ¿Qué tienen en común estas tres? Guerra. ¿Eso es lo que tenían en común? Estas tres sociedades son fundamentalmente sociedades guerreras, bélicas, dedicadas a derrotar a sus vecinos. Esparta era una de las miles de... Entonces imagínense, tenemos que, tenemos que, o sea, estudiamos. Hoy por hoy no es que estudiemos para ir a la guerra, así pam, 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 pam. O sea, no, pero estamos en guerra constantemente, con el vecino, con el coach de CrossFit, con quien sea. Es un chismerío, estamos en una constante psicosis. A ver, cuánta psicosis, cuánto daño no hubo ahorita con lo del mundial, con memes, que Argentina, que esto, que el otro, que no, hombre. Una cosa asquerosa. Vivimos en una guerra constante y para eso nos educan, para estarnos peleando con todos siempre. las ciudades-estado de Grecia. Era la única sociedad de estas miles que tenía educación obligatoria. ¿Por qué? Pues porque Esparta era principalmente una sociedad de guerra. Esparta, supongo que han oído hablar de los espartanos, los guerreros espartanos, ¿no? Los aztecas. Los aztecas fueron la sociedad bélica más grande de Centroamérica, antes de la llegada de los europeos. Derrotaron a todos, participaban en guerras una y otra vez, también hacían muchos sacrificios humanos. Vamos a aprender los aztecas después. Ahora Prusia. Los prusianos, el ejército más importante en Europa durante siglos, también estaban en guerra todo el tiempo. ¿Entienden esto, chicos? Sí. La razón por la que tenemos escuelas hoy es porque las escuelas son muy buenas para prepararte para la guerra. ¿Por qué? Pues yo les digo, amigos, no se trata solamente de guerra tal cual, de prepararte para que tú seas un soldado, ¿no? O un potencial soldado, sino que desde las escuelas, desde lo que nos enseñan en la escuela, ya es algo es que ya ni siquiera son solo las escuelas, todo es parte de lo mismo, los medios y todo lo que tú quieras, la televisión, las redes, todo lo que tú quieras, periódicos. Todo se trata de contradicciones, de no entender por qué esto y el otro. Entonces te deja en un estado de ansiedad y de estar desprovisto de sentido, de estar a la defensiva, y eso te lleva a la guerra, ¿no? Entonces podemos aquí complementar, elaborar, desarrollar más lo que dice el profesor Yang. No nos quedemos con que, oh, es que es guerra de pam, pam, pam. El chiste es que que ya estés lobotomizado para ser una persona agresiva. ¿Perdón? Miren, a ver, ¿por qué? A ver, les voy a preguntar lo siguiente. ¿Por qué antes no había escuelas? ¿Por qué la gente decía no queremos escuelas? O cómo?
De nuevo, Esparta, Aztecas y Prusia fueron de las pocas sociedades que tenían educación pública gratuita. ¿Por qué otras sociedades no lo copiaron y ya? ¿Por qué? Miren, les voy a hacer la siguiente pregunta otra vez. Digamos que somos todos madres o padres. Tienes un hijo, ¿y qué es lo peor que podría pasarte tu vida con tu hijo? No, mira, tú eres madre o padre, tienes un hijo, es el punto. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en la vida? Que te arrebaten a tu hijo, ¿verdad? ¿Y qué hace la escuela? La escuela está diseñada para alejar a tu hijo de ti. De- O sea, desde ahí ya hay un trauma, desde que te arrebatan a tu hijo. Pero tú estás muy ocupado consiguiendo dinero para mantenerlo porque no puedes hacer nada más, no puedes producir tú nada más. Lo único que tú puedes hacer es trabajar como burro para mantenerlo en un mundo ese. Claro, hoy por hoy los niños son un problema, porque un niño no puede, un niño en este mundo tan corrupto no puede aportar nada a tu familia. O sea, a ver, no me malinterpreten, me refiero a que no puede ayudar en nada, se vuelve una carga. Por eso la gente no tiene hijos, porque nos han mentalizado a querer solo disfrutar, ¿no? Como dijo el profesor Yang, el placer, disfrutar, ¿no? Em, en un ambiente sano, natural, pues el niño puede ayudar, puede ser parte de la familia activa desde muy temprana edad, pero aquí en el sistema actual no, tienes que trabajar como burro para pagar la educación para que luego él haga lo mismo. Es una locura, de verdad amigos, es tenebroso. Déjame hacerles esta siguiente pregunta. Si la escuela se trata de aprender, ¿por qué no van los padres y los hijos juntos a la escuela? ¿Por qué no? Porque los padres tienen que trabajar, profesor. Porque los padres tienen que trabajar para sobrevivir, ¿no? De hecho, hay una mejor razón todavía. Miren, porque se trata de lavado de cerebro. Porque ¿cómo se le lava el cerebro a alguien? ¿No? Si estás con tus padres, ¿te van a lavar el cerebro? No, porque te sientes amado, te sientes seguro. Tus padres te van a proteger. Si le preguntas a tus padres, oye, este profesor me quiere engañar, mamá, papá, te van a decir, sí, sí te está mintiendo, ¿no? Solo es porque te han separado de tus padres que estás dispuesto o abierto a que te laven el cerebro. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si llegas a tus padres? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es que te sientes? Defenseless. ¿Mm? ¿Sí? Exactamente, inseguro. Te sientes Así es. inseguro, te sientes ansioso, tienes miedo. ¿Entienden? Has perdido a tu padre, tienes 4, 5, 6 años, no tienes padre madre en ese momento. Te sientes muy inseguro o insegura. Entonces, ¿en quién confías? En tu maestro. Lo que dice tu maestro ahora es la verdad. Profesor, pero nuestros padres también fueron a la escuela, ¿no? Cuando eran pequeños y también les lavaron el cerebro, ¿verdad? Sí, mira, eso es un gran punto. Si les lavaron el cerebro a tus papás también, y pues mira, eso es correcto. La respuesta es sí. Pero lo que quiero decir es que cuando un padre está con su hijo, el niño se siente seguro, segura. Si te sientes seguro, estás mucho más dispuesto a desobedecer a la autoridad. Estás más dispuesto a hacer preguntas, más dispuesto a pensar por ti mismo, porque te sientes seguro, porque tu padre o madre están ahí para protegerte. Pero si te quitan a tu padre o madre, ya no puedes hacer eso. Ahora debes confiar en un profesor que puede ya lavarte el cerebro. Y una vez más, amigos, no se trata de que ese profesor esté así de ja, ja, ja. A ese profesor también le lavaron el cerebro. Ja, 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 ¿cómo le lavo el cerebro a este niño ahora que no está con sus padres? No, las cosas son mucho más sutiles. Es como cuando la gente se burla de que alguien piense de que un partido de fútbol está arreglado. Porque, sí, seguro bajaron a los camerinos y les dieron bolsas de dinero. Obviamente no es así. Entonces, ¿usted no se está lavando el cerebro, profesor? Sí, yo sí estoy lavando el cerebro. Sí, miren, a ver. Entonces la pregunta es si yo les estoy lavando el cerebro a ustedes. Esa es una muy buena pregunta, es una pregunta muy justa. Y de nuevo, por eso les estoy diciendo esto. Ustedes tienen la capacidad de hacerme preguntas, tienen la capacidad de cuestionarme, tienen la capacidad de pensar por ustedes mismos.
Así que lo único que estoy diciendo es que me escuches, me hagas preguntas y luego piensa por ti mismo si tiene sentido o no lo que yo digo. Porque la diferencia entre mi clase y otras clases es que yo no te examino, yo no te hago exámenes, yo no pongo notas. Es una clase de... Ay, tenía el micrófono en mudo. Y yo puedo decirles, amigos, que tiene total razón. El profesor Yang jamás me dijo, vete a leer hinduismo o empieza a creer en un Dios personal. Nunca. Pero me dio ciertas bases que de ahí me permitieron entender más otras cosas y yo irme por mis propios caminos. Y de eso se trata que estemos aquí, amigos. No para que, es esto y ya, pero a partir de esto se te abren más cosas. Es bello de cierta forma. pasar o no. Tú puedes escoger, ¿sabes qué? Estas son tonterías, yo no quiero esto, me voy. Yo no te puedo detener. Pero en la escuela, adivinen qué. ¿Qué pasa si no vienes a la escuela? Tus padres son arrestados. En China, ¿Entienden? Esa es la diferencia. Es tu elección ponerme atención ahorita o no. porque no los va a Muy bien, examinar. entonces otra pregunta entonces es, si las escuelas están diseñadas para lavarnos el cerebro, ¿acerca de qué te lavan el cerebro? Bueno, están diseñados para lavarte el cerebro para que creas en un concepto llamado el Estado-nación. Eso. Estado-nación o los países. Las escuelas están diseñadas para lavarte el cerebro para que pienses que el Estado-nación existe, que es una persona, la madre china, ¿no? Debes amar a esa persona, debes estar dispuesto a sacrificarte por esa persona, debes estar dispuesto a enfrentarte a esa persona porque eres la madre china o la madre china. ¿Y cómo te lavamos el cerebro? Te enseñamos un idioma, ¿no? Te enseñamos historia, te Un himno enseñamos nacional. geografía. Te enseñamos todo esto para que creas que el Estado-nación, la madre China o Estados Unidos, Francia, que todos existen. Pero adivinen qué, durante la mayor parte de la historia de la humanidad era absurdo pensar que existiera una nación, un Estado-nación, como quieran llamarle. Antes no decía soy chino, antes decía soy de Pekín, o soy de Hainan, o soy de Chaoyang, porque eso tiene más sentido. Eres de un lugar donde conoces a la gente a tu alrededor, pero ahora debido al Estado-nación te ves obligado a creer que eres la misma persona que alguien de Yunnan, de Tíbet, de Guangxi, aunque obviamente no tienen absolutamente nada en común con ellos, pero todos son chinos. Y para eso está diseñada la escuela. La escuela está diseñada para implantarles un falso recuerdo, una falsa idea de un Estado-nación. Eso es la historia. La historia es la falsa memoria de un Estado-nación. Y por eso todos están obligados a ir a la escuela. Miren, les quiero enseñar algo del Estado-Nación. Denme un segundo. Aquí lo tenemos. When was the nation state created, ¿no? Creo que es una pregunta muy importante que nos podemos hacer. Voy a hacer no, no se ve bien. Ahí al 100%. El Estado-Nación no emergió en un single moment, pero se fue creando gradualmente en Europa entre los siglos XVII y XVIII. Lo que leíamos de la educación también, ¿eh? Qué casual, qué coincidencias, ¿no? Qué coincidencias. La Paz de Westfalia dejó como todo el papeleo legal para que se crearan estados soberanos en 1648 y la Revolución Francesa de 1789 ya dejó el concepto moderno del Estado-nación, ¿no? De una nación soberana, ¿no? Aquí vemos como que el timeline, el desarrollo, y dense cuenta cómo vamos juntando las piezas, ¿no? Así que una clase muy productiva que está a punto de acabar ya hoy, pero bueno, para que vayan investigando esas cosas, lean de la Paz de Westfalia, de la Ilustración, más fuertemente hablando del Estado-Nación, de la Revolución Francesa, en fin, amigos, qué casualidad que todo salió juntito, ¿no? Pero bueno, continuemos ya para cerrar. Profesor, tal vez también quieren que pensemos en títulos y que trabajemos como una persona normal, no sé, para abrir un negocio. Sí, miren, claro, a ver.
El propósito de la escuela es servir al Estado-nación, ¿entienden? Así es. Tiene lógica. Si tú crees en el Estado-nación, si tú crees en la madre China, entonces debes servirle, debes obedecerla, debes luchar por ella, morir por ella. Entonces, la idea del Estado-nación se creó para hacerte obediente a la autoridad y funciona muy bien. ¿Sí? Profesor, me pregunto si esto solo funciona para China. Todos los países, no, todos los países son estados-nación. No estoy diciendo que China sea diferente de otros lugares. China es exactamente igual que otros lugares. Lo que van a aprender en esta clase es cómo llegamos a este lugar, a este punto, porque repito, las tres cosas que aprenderemos y que ya aprendimos hoy, que el dinero, el individuo y el Estado-nación, todas estas son ideas y conceptos que van más allá de nuestra experiencia humana. Si tú tratas de trabajar estos principios, estos tres principios, tú no puedes llegar a estas conclusiones. Te han lavado el cerebro para que creas estas tres cosas. Si alguien del pasado, de hace 1000 años, viene hoy y le explicas el concepto de dinero, individuo y Estado-nación, la persona te diría, ¿qué pasa aquí? A ver cómo. Esto significa que todos ustedes son esclavos. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta ahora es, Fuerte, ¿de fuerte, fuerte. dónde sacamos estos tres conceptos? Lo que vamos a aprender en este curso es que estos tres conceptos llegaron de una revolución humana, de una revolución en el pensamiento humano llamada monoteísmo. El único Dios verdadero. Esta idea del monoteísmo cambió para siempre el curso de la historia humana y nos dio estos conceptos, dinero, individuo y Estado-nación. El monoteísmo, de hecho, es una idea tan poderosa que convirtió, digamos, la nada, la convirtió en todo. Eso es lo que vamos a aprender en esta clase. Vamos a aprender sobre el monoteísmo y vamos a descubrir cómo creó al dinero, al individuo y al Estado-nación. Y básicamente creó el mundo en el que vivimos hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, chicos, una pregunta. Sí, por acá. A ver, estamos a punto de acabar. Faltan 3 minutos, amigos. Venga. Sí, miren, hay tres grandes religiones monoteístas, ¿verdad? Judaísmo, cristianismo y el Islam. Y lo que les mostraré más adelante es que básicamente es la misma religión. Muy bien. Miren, no quiero darles demasiada información hoy porque hay mucho que procesar, pero quiero que recuerden los conceptos: dinero, individuo y Estado-nación. Todos estos son conceptos poderosos que están integrados en el concepto del día de hoy. No puedes escaparle. Nos han lavado el cerebro para decirnos que todos existen, pero en realidad no existen. Y así es como funciona el poder. Lo que el poder realmente es, lo que el poder de verdad es lo que llamamos alquimia. La alquimia, a lo largo de la historia de la humanidad, Así es. consistió en la búsqueda de convertir el plomo en oro, ¿no? De plomo a oro. Es decir, de la nada al todo. Eso era la alquimia. Y quizás en clase de ciencias nos enseñaron que la alquimia es una pseudociencia, que es ciencia falsa y que no funcionó. Pero lo que vas a aprender en esta clase es que logramos la alquimia. Ya convertimos la nada en el todo, convertimos el plomo en oro. Eso es lo que es el poder. El poder es la capacidad de convertir la nada en el todo. El poder es la capacidad de hacerte creer que el dinero es valioso, que el individuo puede alcanzar la felicidad, que el Estado-nación existe. Eso es el poder. ¿Sí? Y como resultado, hoy vivimos vidas extremadamente miserables. ¿De acuerdo?
Así que te han enseñado a pensar que la vida mejora siempre, cada vez más y más. Sí, siempre, Lo que siempre, aprenderás en esta siempre. clase es que en realidad no, no es así. Y lo realmente muy importante aquí también es que, y también lo vamos a aprender en esta clase, es que esto fue un accidente. Esto fue un accidente. Pues miren, yo no sé si fue un accidente. Hay gente que no sé si planea esto, pero hay gente que tiene sus planes y tiene sus ideas y van avanzando conforme vayan saliendo las cosas. Entonces, podríamos llamar un accidente, pues sí. La verdad es que finalmente yo creo que es irrelevante, como me han puesto tantos. la- si tú alcanzas la paz en este sistema y en cualquier sistema, esa es la clave, amigos. De la imaginación humana. Es debido a que no sabíamos lo que estábamos haciendo que creamos este sistema. Entonces también vamos a aprender que si podemos controlar la imaginación humana, nuestra imaginación, entonces podemos usar esta imaginación para crear un nuevo sistema que nos permita la eudaimonia o el florecimiento del intelecto humano. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Perfecto, chicos. Entonces, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Y nos vemos la siguiente clase. Pues acabamos, amigos. Acabamos. Aquí tengo notas. Voy a ver cómo ordeno esto, para ver si lo pongo de descripción del video. Y pues ya está, amigos. No quiero hacer este video más largo. La verdad es que lo disfruté bastante. No me he sentado. Mi gata sigue aquí sentada en mi asiento, pero sí. La verdad es que ya logramos la alquimia. Ya se logró la alquimia porque hemos, se le ha engañado a la gente con cosas que no valen nada, no solo el dinero, ¿no? Adoramos falsos ídolos, adoramos cosas que no tienen ningún sentido, que son un juego, pues las vemos como lo máximo, ¿no? Entonces, esa es la alquimia. Es más mental y sutil que otra cosa, ¿no? Son operaciones psíquicas, como dicen por ahí. Pero bueno, amigos, pues esto fue Historia Secreta número 1. La verdad es que voy a darle stop recording y voy a meditar si subo todo completo, si lo subo en partes. Estoy todavía indeciso, pero bueno, ya lo verán en su momento. Muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias por estar aquí. Y pues nada, amigos, vamos a seguirle dando, a ver cuándo les puedo subir Historia Secreta 2. Y ahí vamos a ir viendo si por partes, si completa o qué sé yo, ¿no? Pero bueno, gracias amigos, cuídense mucho, nos vemos para la otra, que tengan un bonito inicio de semana. Inicia el lunes, ya estamos casi a mediados de agosto, entonces bueno, con el mejor ánimo y todo eso. Cuídense, nos vemos para la próxima, dejen su comentario, like y todas esas cosas. Gracias y nos vemos para la otra. Bye.